Buenos días, con todas las partes enlazadas. Podemos iniciar, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor juez superior, señor fiscal, señores abogados de la defensa. Buenos días, señores investigados. Continuación de audiencia de apelación en el expediente 16-2017 para efectos de registro. El colegiado sigue presidido por la doctora Condori Fernández e integrado por los jueces superiores Carcaus Tocaya y Javier Valverde. Señorita especialista, certifique usted la presencia de las partes procesales. Sí, buenos días, señora presidenta, señores jueces superiores y todos los presentes. Doy cuenta a usted que todos los sujetos procesales convocados para la presente sesión de audiencia se encuentran presentes, incluidos Ministerio Público, Procuraduría, Defensas Técnicas y procesados. Es en cuanto tengo que dar cuenta a usted. Muchas gracias. A los señores participantes, por favor, prender su cámara para tener mayor control y para verificar, tienen que levanten la mano cuando desean intervenir. Bueno, señores, vamos a continuar en vista que todos estamos presentes. En la anterior sesión estaba ejerciendo su derecho a actuar prueba en segunda instancia el doctor García Cabero. Puede continuar. Es el volumen, ¿eh? Usted está... Doctor García, usted estaba organizando, sí, si no me equivoco. Sí, doctor, Adelante. me corresponde. Gracias. Muy bien. No, lo que pasa es que creo el señor Toledo, no sé si quiere hablar o está prendido el micro. No, solo quería saludar a los señores magistrados y a todos los que están presentes. Muchas gracias. De acuerdo. Adelante, doctor García. Muchas gracias, doctor. Pediría nuevamente la autorización para que el doctor Diego Oña pueda proyectar y poder analizar. Continúe, pero con la sugerencia, por favor, porque en la anterior sesión, cuando se realizaba la pieza, aparecía otra pantalla, ¿no? De acuerdo. Y tapaba parte de la información. Sugeriría que evite esa proyección. Correcto. De acuerdo, doctor. Ahora sí está limpio. Continúe, doctor. Acta de sesión número 80. Bueno, este es el número 10, que es el acta de sesión número 89 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, que está fojas 17.233 y 17.244 del tomo 35. Está apagado su micrófono. ¿Alguna observación de alguna de las partes? Ninguna. Continúe usted, señor fiscal. Perdón, continúe, señor defensor. Gracias, doctor. Acta de sesión número 89 de la Agencia de Proinversión de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión. En Lima, siendo las 10:40 del 14 de febrero de 2005, se reunieron en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión. Pasamos a la parte pertinente, por favor. Modificación de bases del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Para tratar este tema fue invitado don Guillermo Rebagliati, coordinador técnico sectorial del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, y don Miguel Sánchez Moreno, quienes hicieron una presentación del tema. Acto seguido, el secretario dio lectura al oficio número 4 y 9/2005 CPI Proinversión de fecha 31 de enero y 14 de febrero del 2005 del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, mediante el cual solicitan la modificación de bases del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Al respecto, los señores ministros del Consejo Directivo acordaron: Acuerdo por inversión número 8909-2005. De acuerdo con lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos mediante oficios número 4 y 9/2005, CPI Proinversión de fecha 31 de enero y 14 de febrero de 2005, a aprobar las modificaciones a las bases del concurso de proyectos integrados para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, a que se refiere la Ley 28.214, de conformidad con lo dispuesto por los decretos supremos número 5996 PCM y 06096 PCM, los cuales constan en el resumen ejecutivo número 4/2005 IOS y su anexo de fecha 27 de enero del 2005,
cuya copia como anexo forma parte de la presente acta. 2. Respecto a la ponderación de la participación del constructor y o la ampliación del plazo de la concesión, tal como se señala en el resumen ejecutivo número 10 de 2005 IOS de fecha 14 de febrero de 2005, cuya copia como anexo forma parte del presente acta, transcribir el presente acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos y al Coordinador Técnico Sectorial encargado del proceso, exonerando el trámite de la aprobación del acta. Y bueno, aparecen al final las firmas de los ministros que componen el Comité Directivo de Proinversión. Señores magistrados, este documento es conducente, útil y pertinente en la medida en que demuestra una vez más, en primer lugar, que las sesiones del Consejo Directivo se tomaban en diversos lugares, como podían ser las instalaciones de Proinversión, las instalaciones de la EPCM y el propio Palacio de Gobierno, cuando eran presenciales, y también la modalidad no presencial. Es decir, esto acredita efectivamente esta variabilidad de los lugares en los que se llevaban a cabo las sesiones por parte del Consejo Directivo. Pero además, y lo más importante, es que acredita que en estos casos el Consejo Directivo era finalmente el que tomaba las decisiones en relación a la modificación de las bases y también, bueno, a la ponderación de la participación del constructor y al propio plazo de la concesión. Es decir, finalmente es el Consejo Directivo quien toma estas decisiones y no el Comité Especial de Infraestructura de Proinversión que integraba mi patrocinado. Además, y es importante destacar de este documento, que quien expone la parte técnica, y por eso fue invitado, fue el señor Rebagliati y el señor Sánchez Moreno, es decir, tanto el coordinador técnico, jefe del área correspondiente, que trabajaba los documentos desde el punto de vista técnico, es decir, todas las variaciones y modificaciones al contrato, a las bases y todo lo que era necesario, era trabajado obviamente por esta área del Comité Técnico Sectorial encargado de este proyecto, y ellos eran los que iban a las sesiones del Consejo Directivo a exponer la parte técnica. Obviamente quien solicitaba la aprobación era el Comité de Infraestructura, pero lo hacía obviamente a partir de un control de razonabilidad que tiene que ver con el control en relación a la compatibilidad de las medidas solicitadas o los cambios o modificaciones solicitados con la lógica del proceso de concesión, teniendo en consideración que los miembros del Consejo de Comité Técnico no eran ingenieros, financistas, no eran personas técnicas para trabajar esos puntos. Al contenido del acta estamos ya alegando. De acuerdo, doctor. Y por lo tanto, ellos solamente se encargaban de hacer ese control y solicitar al Consejo Directivo para que ellos sean los que finalmente tomaran la aprobación, como efectivamente sucedió en este caso con la modificación a las bases. ¿Algún abogado que hace una palabra? El doctor Ugaz. Muchas gracias, señor director de debate. En primer lugar, resaltamos que es un acta del Consejo Directivo que recoge las decisiones adoptadas por dicho órgano y que se encuentra suscrita por los ministros de Estado que participaron en dicha sesión, conforme advertimos del propio documento. En segundo lugar, señor magistrado, es útil y pertinente porque acredita que fueron los miembros del equipo técnico sectorial quienes sustentaron ante el Consejo Directivo la solicitud de modificación de las bases del concurso de la IRSA Sur tramo 2 y 3. No fue el comité, sino los miembros del equipo técnico sectorial, el señor Rebagliati como jefe del equipo y el señor Sánchez Moreno como asesor legal. En segundo lugar, el documento acredita que fue el Consejo Directivo de Proinversión quien el 14 de febrero de 2005 aprobó en última instancia la modificación de las bases del concurso del proyecto IRSA Sur, que incluía la ampliación del plazo de la concesión. Además, el documento acredita, señor magistrado, que la propuesta de modificación de las bases consta en los resúmenes ejecutivos número 04-2005 IOS y 10-2005 IOS, documentos que fueron elaborados por el equipo técnico sectorial y no por el comité. Finalmente, señor magistrado, se acredita nuevamente que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales en el proceso y no el comité. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Sequeiros. Señor magistrado, este documental es útil y pertinente para esta defensa, yo teniendo en cuenta que, como ya lo ha advertido las demás defensas, este documento solo acredita que el que tomaba las decisiones era el Consejo Directivo, mas no se aprecia participación alguna por parte del presidente Toledo.
Ahora, ¿en base a qué se tomaban estas decisiones el Consejo Directivo? Ello teniendo en cuenta también a los pedidos debidamente sustentados documentadamente por el, en este caso es el proyecto, el coordinador técnico sectorial y asimismo también que dan lectura el secretario diferentes documentales en el cual sustentan el pedido para la modificación de las bases. Reitero, este documental no se aprecia la participación de mi patrocinado. Gracias. Doctor, ahora sí, doctor Hernán. Gracias, señor director de debates. Vean, el acuerdo de preinversión 8909-2005 decide aprobar las modificaciones de las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega de concesión al sector privado. De este corredor vial se incorpora al empresariado nacional e incrementa los años de concesión de 20 a 25 años. Recuerden lo que ocurrió en la sesión anterior. Las bases se habían aprobado en enero. En enero se habían aprobado las bases. Un mes después, cambia las bases, pero cambia sustancialmente. Incorporan a otros actores e incorporan los años de la concesión. Pero lo delicado de este tema y lo que se refleja en el acta, y que, por ejemplo, el señor José Ortiz Rivera, que es el ministro de Transportes y Comunicaciones, él se refiere a esta incorporación de empresariado e incremento de años de concesión. Y precisa, miren lo que ocurrió en esta sesión, dice que el expresidente Alejandro Toledo Manrico, de quien dicen no participó, invitó a un almuerzo a todos los empresarios y los convocó que se había tomado el acuerdo de que se tenía que subcontratar a los empresarios nacionales. Luego, el testigo Glodomiro Sánchez Mejía, ministro de Energía y Minas, señaló que las modificaciones a la base... Señor magistrado, Señor fiscal, Sí, yo entiendo, señor. Estoy refiriendo solo al contenido de la sentencia. Voy a lo siguiente. Voy a lo siguiente, señor, respecto al contenido del acta. ¿A solicitud de quién se lleva a cabo este procedimiento, esta modificación de las bases? No fue sino a solicitud de los integrantes del comité y de su presidente en particular. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos que se tuvieron para incorporar al empresariado nacional y también para incorporar, para decir que se incrementaba de 20 a 25 años? No va a encontrar ningún sustento técnico, señor. Porque eso fue lo que le correspondía evaluar al comité. No lo hicieron. Simplemente quieren trasladar la responsabilidad a terceras personas de algo que tenían la obligación de hacer ellos. Solo eso, señor. Correcto. A ver, señores, la lógica usted ya entiende, ¿no? Primero está oralizando el doctor García, opina, todos los demás abogados, en este caso, al último es el señor fiscal porque se supone que es el que está imputando los hechos. No es cualquier momento intervengamos. Hay una secuencia lógica, ¿correcto? Y en relación a que el doctor ha corregido la actuación, estaba alegando, y creo que vamos a pasar a la siguiente pieza. La siguiente pieza, doctor García. Muchas gracias, señor Señor juez. magistrado, disculpe, no me ha permitido la intervención como procuraduría. Doctora, se preguntó en su momento. Usted ahora va a opinar después del señor fiscal, ya correcto. Correcto. Pero se preguntó antes porque el señor fiscal, como es un caso de imputación, el señor fiscal es el último que cierra. Okay. Porque todo lo demás, antes del fiscal. De tal manera que el señor fiscal escuche todas las opiniones y pueda dar la posición del Ministerio Público. ¿Correcto? Doctora Andía. ¿Puedo hacer mi participación en esta ocasión? En la siguiente intervendré antes del Ministerio Público, por favor. Bueno, señor magistrados, se precisa que en el contenido del acto 89 se advierte no solamente la participación de los miembros del Consejo Directivo y el director técnico sectorial, el coordinador técnico sectorial, sino también la participación del señor Sergio Bravo Orellana, consta en acta. Adicionalmente, se tiene que en el acta, en el acuerdo propiamente 8909-2005, se advierte que constan los resúmenes ejecutivos 4-2005 y anexo de fecha 27 de enero del 2005 y el resumen ejecutivo 10-2005 de fecha de 14 de febrero del 2005. Queremos dejar constancia de esas fechas porque son importantes y las tomaremos en cuenta en el alegato de clausura, señor magistrado.
porque constan estos documentos que fueron elaborados por el comité y la solicitud viene del comité de proinversión para que se efectúen los cambios indicados en el presente acta. Muchas gracias. Señor magistrado, disculpe si me permite de manera muy breve nada más. No vamos a... ¿Usted es tercero civil? Sí, correcto. Muy breve nada más. No vamos a antes de fiscal, ¿correcto? Correcto, pero no vamos a alegar sobre la documental, señor magistrado, solamente en aras de la igualdad de partes y de lo que usted ya ha sentado las bases y las reglas conforme a las defensas. Usted también ha limitado de que no podamos o no se pueda justamente alegar sobre las documentales. También al Ministerio Público, como usted ya bien lo ha advertido y se ha corregido el señor fiscal, que podamos, por favor, limitar solamente a la lectura y a lo que se pueda opinar sobre la lectura y propiamente no a las alegaciones. Pero lo digo porque ya se ha alegado y usted ya lo ha advertido, solamente para que se tenga en cuenta, señor magistrado. Muchas gracias. Correcto. Yo entiendo a veces cuando todas las partes queremos, incluso más allá de la opinión, querer alegar. Ese es un impulso a veces del propio desarrollo. Lo que se busca acá es que se evite de tal manera de que no se trastoque la información del contenido del documento, ¿no? Porque está viendo el contenido del documento. ¿Qué información nos da ese documento? Luego ya en la alegación harán la hilación, la articulación entre uno u otro documento que sustente sus pretensiones impugnatorias o imputativas. Con esa recomendación continuamos, señor doctor García. Muchas gracias, señor juez. El documento 11 que nosotros hemos ofrecido es el acta de sesión número 90 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, que está a fojas 17.241 y 17.246, tomo 35. ¿Alguna observación, señores? Ninguna. Continuemos. Acta de la sesión número 90 de la Agencia de Proinversión, de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión. En Lima, siendo las 9:20 del 3 de marzo del 2005, se reunieron en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión. Está la lista de los ministros. Acto seguido, el secretario dio lectura a la agenda de esta sesión. Y dentro de los puntos de la agenda vamos a oralizar el número 8, que es modificación de bases del concurso de proyectos Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Pasamos a la parte correspondiente. Y dice lo siguiente. 8. Modificación de bases del concurso del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. El secretario dio lectura al oficio número 15-2005 CPI Proinversión de fecha 1 de marzo del 2005 presentado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, mediante el cual solicitan la modificación de bases del concurso de proyectos Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Al respecto, los señores ministros miembros del Consejo Directivo acordaron. Acuerdo de Proinversión número 9005-2005, de acuerdo con lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos mediante oficio número 15-2005 CPI Proinversión de fecha 1 de marzo del 2005, aprobar la modificación de las bases referidas a la reducción del requisito de precalificación técnico-operativo relacionado con el porcentaje de participación del postor en otros proyectos en el marco del concurso de proyectos integrantes para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Transcribir el presente acuerdo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura de Servicios Públicos y al Coordinador Técnico Sectorial encargado del proceso, exonerándolo del trámite de aprobación del acta. Y finalmente, pues están las firmas de los ministros que integraban el Consejo Directivo de Proinversión. Señor magistrado, este documento evidentemente es sumamente útil e importante porque acredita nuevamente, en primer lugar, reitero, digamos, los distintos lugares en los que tenían lugar las sesiones del Consejo Directivo, pero sobre todo que las decisiones finales sobre todas las modificaciones al contrato de concesión y a las bases, en general las bases primero y a los contratos de concesión, estaba obviamente encargado al Consejo Directivo compuesto por los directores. Y hay que reiterar nuevamente cómo aquí se puede perfectamente identificar que el encargado técnico de hacer todas estas modificaciones era la coordinación técnica sectorial, en el que, como se sabe, integraban ingenieros civiles,
financistas, economistas, abogados, que eran los que determinaban la necesidad de hacer los cambios a las bases y a los contratos. Esto pasaba al comité de proinversión, que revisaban la razonabilidad de esos cambios, no técnicas, sino desde el punto de vista del proceso de concesión, y lo elevaban por oficio al Consejo Directivo para que el Consejo Directivo diese finalmente la aprobación, como efectivamente ocurrió en el presente caso. Abogados, ¿quieren usar la palabra? Doctor Ugas. Muchas gracias, señor director de debates. En primer lugar, resaltamos nuevamente que es un acta del Consejo Directivo que recoge las decisiones adoptadas por dicho órgano y que se encuentra debidamente suscrita por los ministros que participaron en dicha sesión. En segundo lugar, señor magistrado, este documental es útil y pertinente porque acredita que fue el Consejo Directivo de Proinversión quien el 3 de marzo del 2005 aprobó en última instancia la modificación de las bases referida a la reducción del requisito de precalificación técnico-operativo relacionado con el porcentaje de participación del postor en otros proyectos en el marco del concurso del proyecto Interoceánica Sur. Finalmente, señor magistrado, reiteramos nuevamente que este documento acredita que era el Consejo Directivo quien en última instancia adoptaba las decisiones sustanciales del proceso. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Vanessa Andía. Gracias, señor juez superior. En el presente documento... Perdón, antes, doctora, disculpe. La doctora Sequeiro, disculpe. Señor magistrado, nuevamente, este documental lo que nos da apreciar es pertinente y útil para esta defensa es que también, de nuevo, el que toma las decisiones es el Consejo Directivo. También este documental nos advierte que en base a que se toman estas decisiones, en base a documentos de peticiones, en este caso, en base a un oficio que ha presentado el Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura. Es decir, el presidente Alejandro Toledo Manrique no tiene injerencia. En este documental tampoco se aprecia que mi patrocinado haya participado o haya pedido el aprobar la modificación de las bases. Gracias. Ahora sí, doctora Gisela Andía. Muchas gracias, señor magistrado. En este acuerdo de proinversión 9005-2005 se advierte que a solicitud del Comité de Proinversión se modifica el requisito de precalificación técnico-operativo relacionado con el porcentaje de participación del postor en otros proyectos. Es un requisito sustancial que, conforme alegaremos, usted podrá apreciar la trascendencia de esta decisión requerida por el comité. Muchas gracias. Ahora sí, señor fiscal, tiene usted la palabra. Señor fiscal. Ya, lo esperamos, doctor, lo esperamos. ¿Me puede escuchar, señor? Ahora sí, doctor. Señor fiscal, ahora sí. Sí, perdone, sino que hay problemas técnicos. Creo que se escucha un eco. De su oficina, creo que hay eco en su oficina. Permítame, por favor. Voy a salir. Sí, ahí está bien, señor. Ahora sí, correcto. Ya. Sí, solo dejar constancia de lo siguiente.
¿Quién fue el que solicitó la modificación a las bases? Fue el comité especial. ¿Cuál fue el criterio técnico para estas modificaciones de las bases? No se ha mencionado, no consta en el acta tampoco. Solo se menciona por parte de la defensa que esto se hizo por un criterio de razonabilidad por parte de los integrantes del comité. Y vean, estábamos ya a marzo, porque esta acta es del 3 de marzo. Hacía 2 meses atrás que se había aprobado el acta, la aprobación, que se habían aprobado las bases. Ahora se realizaba la segunda modificación, que tenía que ver con la reducción del requisito de precalificación técnico-operativo, sobre el cual nos vamos a referir, señores, en los alegatos finales. Eso es todo, señor. Muchas gracias, señor fiscal. Doctor García, continuemos. Documento número 12, que es el acta de sesión 91 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, que está fojas 17.247 y 17.256, tomo 35. ¿Alguna observación, señores? Ninguna. Ninguna, continuemos. Acta de la sesión 91 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, en Lima, siendo las 9:10 del 17 de marzo del 2005, se reunieron en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros los siguientes ministros del Consejo Directivo de Proinversión. Están las personas integrantes, pasamos a la parte pertinente. Acto seguido, el secretario dio lectura a la agenda de esta sesión. Y lo que nos corresponde resaltar es el punto número 9, modificación de la fecha de presentación de sobres número 2 y 3 correspondientes a los tramos 2 y 3 y 4 de las bases del concurso de proyectos integrales del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú, Brasil. Eh, 9. Modificación de la fecha de presentación de sobres número 2 y 3 correspondientes a los tramos 2 y 3 y 4 de las bases del concurso de proyectos integrales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú, Brasil. El secretario dio lectura al oficio número 19/2005 CPI por inversión de fecha 14 de marzo del 2005 del Comité de Proinversión en Infraestructura, mediante el cual solicitan la modificación de la fecha de presentación de sobres número 2 y 3 correspondientes a los tramos 2, 3 y 4 de las bases del concurso de proyectos integrales del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú, Brasil. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, con la abstención del presidente del Consejo de Ministros, acordaron Acuerdo por Inversión número 9106-2005. De acuerdo con lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante oficio número 19/2005 CPI Proinversión de fecha 14 de marzo del 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del reglamento del TUBO, aprobado por el Decreto Supremo número 06096 PCM, a aprobar la modificación de fecha para la presentación de sobres número 2 y 3 correspondientes a los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú, Brasil, para el 15 de abril del 2005. Transcribir el presente acuerdo al ministro de Transportes y Comunicaciones, al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos y al coordinador técnico sectorial encargado del proceso, exonerándolo del trámite de aprobación del acta. Y finalmente aparecen las firmas de los ministros correspondientes. Esta acta confirma nuevamente el procedimiento claramente establecido, señor magistrado, de toda modificación a las bases o al contrato, que posteriormente también se verá, del proyecto de Corredor Interoceánica Sur. Y esto es importante destacar porque el propio texto del acta citada se establece que el encargado técnico, obviamente, de estos proyectos y por lo tanto de las modificaciones, de la solicitud de las modificaciones, es la coordinación técnica sectorial, que pasa al Comité de Proinversión, que analiza eso, razonabilidad en términos del procedimiento de concesión y lo eleva finalmente al Consejo Directivo para que tome finalmente la decisión. Es importante destacar aquí en este punto que el cambio que específicamente se solicita por parte del comité es un cambio que implica una modificación del plazo del propio proceso de concesión, porque se modifican las fechas para las entregas de los sobres. Y la tesis imputativa del Ministerio Público, obviamente siempre bajo la lógica de irregularidades, de puras irregularidades administrativas, es obviamente señalar que ha habido un aceleramiento en el plazo, que el plazo se haga rápido. Y esto, por el contrario, lo que acreditaría fehacientemente es que el comité
solicitó al Consejo Directivo la modificación del propio plazo del proceso de concesión, precisamente por razones técnicas atendibles y formuladas por el Comité Técnico Sectorial. Doctor Ugas. Gracias, doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, resaltamos nuevamente que es un acta del Consejo Directivo que recoge las decisiones de dicho órgano y se encuentra firmada por los ministros de Estado que participaron en la sesión número 91. También este documento es útil y pertinente, señor magistrado, porque acredita nuevamente que fue el Consejo Directivo de Preinversión quien el 17 de marzo del 2005 aprobó en última instancia la modificación de la fecha para la presentación de los sobres 2 y 3, correspondiente a los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Grisasur para el 15 de abril de 2005. Nuevamente, esta documental, señor magistrado, acredita que era el Consejo Directivo, la última instancia en preinversión, quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso. Finalmente, señor magistrado, este documento acredita que los plazos se ampliaron y no se redujeron, lo cual contradice la tesis de la Fiscalía de que el proceso se aceleró en favor de la empresa Odebrecht, que también se encuentra recogido en la sentencia. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Doctora Sequeiros. Del mismo modo, señor magistrado, este documental es pertinente, ello teniendo en consideración que mi patrocinado tampoco tuvo participación en este acta de sesión, tampoco ha tenido injerencia en cuanto a que se realizara la modificación de la fecha de presentación de sobres. Asimismo, señor magistrado, esta fecha o este cambio ha sido a solicitud de un oficio presentada por el Comité de Proinversión de Infraestructura. En ese sentido, señor magistrado, advertimos este documental es importante porque también acredita que mi patrocinado no tuvo que ver en lo que ha tomado o los acuerdos que han tomado el Consejo. Gracias. Muchas gracias. Doctora Gisela Andía. Muchas gracias, señor juez superior. En el presente acta, además, en la página inicial se advierte, además de la participación de los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, la participación del señor Sergio Bravo Orellana en calidad de presidente del Comité de Infraestructura y Proinversión. Y como se ha señalado en el acápite referente a propiamente el acuerdo adoptado, se advierte que la solicitud provino del Comité de Proinversión presidido por el señor Sergio Bravo Orellana para modificar la fecha de presentación de los sobres 2 y 3 en el concurso. Muchas gracias. Señor fiscal, tiene su palabra. Sí, solo indicar que siempre se hacía a solicitud del Comité de Proinversión, de acuerdo a lo que dice su defensa, criterios de razonabilidad que hasta ahora no los explica. Solo eso. Correcto. Doctor García, continuamos. Documento número 13, acta de sesión 92 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. Fojas 17.257 a fojas 17.261 del tomo 35. ¿Alguna observación, señores? Ninguna. Continuemos. Acta de sesión número 92 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. En Lima, siendo las 18:20 del 30 de marzo del 2005, se reunieron en las instalaciones de Proinversión los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión, que aparecen los miembros del Consejo Directivo. Se dio inicio a la presente sesión. Acto seguido, el secretario dio lectura a la agenda de esta sesión. 1. Concurso de proyectos integrales para la concesión de obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. A, dentro de ese punto 1, contratación directa de consultor para que preste servicios de asesoría financiera. B, modificación de bases y cronograma. Vamos a la parte pertinente. Acto seguido se procedió a tratar cada uno de los temas en el orden y términos siguientes. 1. Concurso de proyectos integrales de la concesión de las obras y mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. A. Contratación directa de consultor para que se preste servicios de asesoría financiera. El secretario dio lectura al oficio y resumen ejecutivo número 27/2005 IOS, ambos de la fecha 28 de marzo del 2005 del Comité de Proinversión en la Infraestructura, mediante el cual solicitan aprobación para la contratación directa de la Corporación Financiera del Valle S.A. Corfivalle, para que preste servicios
servicios de asesoría financiera conforme a los términos propuestos en el marco del concurso de proyectos integrales del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron acuerdo de proinversión número 9201-2005. De acuerdo a lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos, Infraestructura y Servicios Públicos mediante oficio, resumen ejecutivo 27-2005 IOS, amo de fecha 28 de marzo del 2005, teniendo en consideración el numeral 3.A26 a capítulo B de los lineamientos generales de política y operaciones de proinversión, se acuerda, 1. Aprobar la contratación directa de Corporación Financiera del Valle S.A. Corfivalle para que preste servicios de asesoría financiera conforme a los términos propuestos en el marco del concurso de proyectos integrales del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. 2. Delegar en el director ejecutivo o el director ejecutivo adjunto la aprobación de las condiciones contractuales necesarias para formalizar el presente acuerdo para la contratación del consultor con el honorario máximo de $187,000 y autorizarlo, suscribirlo y remitir al PNUD la documentación que sea necesaria para formalizar la contratación con la dispensa de responsabilidad que corresponda. Transcribir el presente acuerdo al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos y al coordinador técnico sectorial encargado del proceso, exonerándolo en lectura y la aprobación del acta. B. Modificación de bases y cronograma. El secretario dio lectura al oficio de resumen ejecutivo 2805 IOS, amo de fecha 28 de marzo del 2005 del Comité de Proinversión e Infraestructura, mediante el cual solicitan la modificación del requisito de precalificación referido a la experiencia técnica en obras de selva y Sierra Alta, establecidas en las bases, y la postergación de las fechas de adjudicación de Buena Pro, apertura de sobres número 3 del concurso para la concesión del proyecto del Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron acuerdo de proinversión número 9202-2005. Teniendo en consideración lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos mediante oficio, resumen ejecutivo 2805 IOS, ambos de fecha 28 de marzo del 2005, se acuerda. 1. La modificación del requisito de precalificación referido a la experiencia técnica en obras en selva y Sierra Alta establecidas en las bases del contrato. 2. La postergación de las fechas de adjudicación de la Buena Pro, apertura de sobres número 3 del concurso para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil por un plazo de 15 días naturales. En tal sentido, se tendrán como nuevas fechas para la presentación de los sobres 2 y 3, propuestas técnicas y económicas las siguientes. Para los tramos 2, 3 y 4, presentación de sobres número 2 y 3 y apertura de sobre número 2, 6 de mayo del 2005. Apertura del sobre número 3 y adjudicación de Buena Pro, 16 de mayo del 2005. Para los tramos 1 y 5, presentación de los sobres número 2 y 3 y apertura al número 2 el 22 de julio del 2005 y apertura del sobre número 3 y la adjudicación de Buena Pro 9 de agosto del 2005. Transcribir el presente acuerdo al Ministro de Transportes y Comunicaciones, al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos y al coordinador técnico sectorial encargado del proceso, exonerándolo del trámite de la aprobación del acta. Y finalmente se van a las firmas hechos por los ministros, ¿no? Porque son solamente los ministros los que firman. Señor magistrado, este documento es nuevamente útil y pertinente porque demuestra que fue el Consejo Directivo quien aprobó la contratación de Corfivalle, que es precisamente la empresa que se encargó de establecer el PAO y el PAMO como criterios de determinación precisamente de la parte económica de la concesión. Asimismo, también se acredita que el proceso de modificación del requisito de precalificación referido a la experiencia técnica y también la postergación de la adjudicación de la Buena Pro fue una decisión tomada por el Consejo Directivo. Además, siguiendo todo el procedimiento que ya se ha visto claramente repetido en las otras actas y que se traduce también en el presente caso. Es decir, un trabajo técnico por parte del coordinador técnico sectorial, un control de razonabilidad, que explicaré en los alegatos como corresponde, no en este momento porque no es pertinente, sino en el momento de los alegatos, y finalmente lo que se hacía, obviamente, es por parte del Consejo Directivo tomar la decisión de la aprobación. Y hay que resaltar, señor magistrado, que en el presente caso existe una nueva postergación del proceso de concesión.
lo que obviamente va en contra de la propia tesis del Ministerio Público, en el sentido de entender que todos los funcionarios se coludieron con la finalidad de acelerar al máximo la realización de este proceso de concesión. Esto demuestra, por la propia intervención del del Comité Técnico de Proinversión, que obviamente esa afirmación es una afirmación que carece de sustento a la vista de lo que se ha realizado con el presente documento. Doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, resaltamos nuevamente que estamos frente a un acta del Consejo Directivo que recoge las decisiones adoptadas por dicho órgano y que se encuentra firmada por los ministros de Estado que participaron en dicha sesión. En primer lugar, señor magistrado, este documento es útil y pertinente porque acredita que fue el Consejo Directivo de Proinversión quien el 30 de marzo del 2005 aprobó la contratación directa de Corporación Financiera del Valle Corfivalle para que preste servicios de asesoría financiera en el marco del proyecto. Como ya señaló el doctor Percy García Cabero, esta empresa que decidió contratar al Consejo Directivo es la que elaboró el PAO y el PAMO, que fueron los factores utilizados en el concurso. Asimismo, en este documento se acredita que el Consejo Directivo delegó en el director ejecutivo de Proinversión, el señor René Cornejo, y no en el comité, la aprobación de las condiciones contractuales para formalizar este acuerdo de contratar a Corfivalle. En segundo lugar, señor magistrado, este documento acredita que fue el Consejo Directivo quien aprobó la modificación del requisito de precalificación referida a la experiencia técnica en obras en Selva y Sierra Alta establecidas en las bases del concurso. En tercer lugar, señor magistrado, acredita que fue el Consejo Directivo quien aprobó la postergación de las fechas de adjudicación de la Buena Pro, apertura del sobre 3, del concurso IRSA Sur por un plazo de 15 días naturales, fijando como nuevas fechas de presentación de los sobres 2 y 3 y apertura del sobre 2 para el 6 de mayo de 2005 y apertura del sobre 3 y adjudicación de la Buena Pro para el 16 de mayo del 2005 para los tramos 2 y 3 de la IRSA Sur. En cuarto lugar, este documento acredita que la propuesta de contratación de Corfivalle y modificación del requisito de precalificación constan en los resúmenes ejecutivos número 27-2005 IOS y 28-2005 IOS, documentos que fueron elaborados por el equipo técnico sectorial y no por el comité. En quinto lugar, señor magistrado, se acredita nuevamente que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso. El comité proponía, y eso está también en la regulación competente en los decretos supremos 059 y 060. El comité propone, pero el que finalmente toma la decisión es el Consejo Directivo, quien podía aprobar o rechazar, pero el que toma la decisión en última instancia es el Consejo Directivo. Y finalmente, señor magistrado, esta documental acredita que los plazos del proceso se ampliaron y no se redujeron, lo cual contradice la tesis fiscal de la aceleración del proceso que también se encuentra recogida en la sentencia. Eso es todo, señor magistrado. Doctora, gracias. Doctora Elia Sequeiros. Sí, señor magistrado, este documental también es útil, ello teniendo en cuenta que tampoco se aprecia la participación del presidente Alejandro Toledo, sino más bien lo que se acredita que es el Consejo Directivo quien tomaba las decisiones, ello a pedido del Comité de Proinversión de Infraestructura. En ese sentido, señor magistrado, dicho documental es pertinente porque a mi patrocinado se le imputa de que él habría intercedido, tendría la, por su calidad de presidente, injerencia en que estas, tanto las bases como el cronograma se apresurara. En este caso, lo cual ya han señalado las demás defensas, se advierte que incluso el cronograma ha sido modificado y ha tenido un plazo, se ha prorrogado los plazos. Gracias. Doctora Giselle. Sí, muchas gracias, señor juez. En el presente documento, también en la primera hoja se advierte la intervención o la participación en esta sesión del señor Sergio Bravo Orellana como presidente del Comité de Proinversión. Adicionalmente, en el punto A, referido a la solicitud formulada por el Comité de Proinversión, ellos dirigen esta solicitud para la contratación directa de la Corporación Financiera Corfivalle S.A. Corfivalle. Es decir, fueron ellos, el comité, los que determinaron que se debía contratar a Corfivalle y que la contratación debía ser una contratación directa. Y así lo solicitaron al Consejo Directivo. Adicionalmente, respecto a la modificación del plazo y el cronograma, las bases y el cronograma, si bien señala, usted se puede advertir
que la modificación en los plazos para el tramo 2, para la apertura del sobre 3 y la ubicación de la Buena Pro figura 16 de mayo del 2005 y para, no obstante, finalmente, si bien hay diversas modificaciones como esta, la Buena Pro se otorga en junio del año 2005, que no corresponde a la fecha inicial del cronograma. Por eso, la tesis de la aceleración permanece vigente. Muchas gracias. Señor fiscal. Sí, esta acta de sesión de fecha 30 de marzo del 2005, en ella participa, a nombre del Comité de Infraestructura, Sergio Bravo Orellana, que era el presidente de ese Comité de Infraestructura. Se decide la contratación directa de Corfivalle. ¿A solicitud de quién? Del Comité de Infraestructura. Las modificaciones y variaciones, ¿a solicitud de quién? Del Comité de Infraestructura. Fueron ellos los que plantearon las solicitudes, fueron ellos las que con criterios técnicos se entiende, y no por un solo criterio de razonabilidad, realizaron y llevaron estas propuestas ante el comité. Las expusieron y así fueron aprobadas. Entonces hay intervención directa. Solo eso, señor. Continuemos, señor doctor García. Muchas gracias, señor magistrado. En relación al documento 14, nosotros nos hemos desistido en su momento porque no resultaba pertinente con el escrito correspondiente. Por esta razón, vamos a pasar al documento 15, que es el acta de sesión número 94 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, que se encuentra a fojas 17.264 y 17.272 del tomo 35. ¿Alguna observación, señores? Continuemos. Acta de la sesión número 84 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. En Lima, siendo las 9:30 del 22 de abril de 2005, se reunieron en las instalaciones de Proinversión los siguientes miembros del Consejo Directivo de Proinversión. Me aparecen los miembros y obviamente también los trabajadores de Proinversión que deben concurrir. Acto seguido, el secretario dio lectura a la agencia de esta sesión. 5. Concurso de proyectos integrales para la entrega en la concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Como punto 5. Y los temas que se van a tratar son A, modificación de bases, B, aprobación de la revisión final del contrato, de la versión final del contrato, y C, informe de avance, modificaciones no sustanciales a las bases aprobadas por el Comité de Proinversión. 5. Concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. A. Modificación de las bases. El secretario dio lectura del oficio número 36/2005 CPI Proinversión de fecha 13 de abril de 2005 presentado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, mediante el cual solicitan aprobar la modificación de carácter sustancial a las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron. Acuerdo Proinversión número 9402-2005. Teniendo en consideración lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos mediante oficio número 36/2005 CPI Proinversión de fecha 13 de abril de 2005, aprobar la incorporación y adecuación de la ley 28242 a las bases del concurso del proyectos integrales para la entrega en concesión del sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Transcribir el presente acuerdo al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos y al coordinador del proyecto, exonerándolo del trámite de aprobación previa del acta. B. Aprobación de la versión final del contrato. El secretario dio lectura al oficio número 42/2005 CPI Proinversión de fecha 21 de abril de 2005 presentado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos mediante el cual solicitan aprobar la versión final del contrato de concesión correspondiente a los tramos 2 y 3 y 4 en el marco del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil.
Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron acuerdo por inversión número 9403-2005, teniendo en consideración lo solicitado por el Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos mediante oficio número 42-2005 CPI Proinversión de fecha 21 de abril de 2005, se acuerda aprobar la versión final del contrato de concesión correspondiente a los tramos 2, 3 y 4 en el marco del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, a que se refiere la ley número 28214, cuya copia como anexo forma parte del presente acta. 2. Delegar en el Comité Especial de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos la potestad de realizar precisiones de carácter formal en la versión final del contrato de concesión antes referido, debiendo dar cuenta de dichas precisiones al Consejo Directivo para su ratificación posterior. Transcribir al presente acuerdo el acta del al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos y al coordinador del proyecto, exonerándolo del trámite de aprobación de la previa del acta. C. Modificaciones no sustanciales a las bases aprobadas por el Comité de Proinversión. El secretario dio lectura al oficio número 43-2005 CPI Proinversión de fecha 21 de abril de 2005 y al resumen ejecutivo número 35-2005 IOS de fecha 18 de abril de 2005, presentado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, mediante los cuales se pone en conocimiento la aprobación de las modificaciones no sustanciales a la base del concurso efectuadas por el Comité mediante el circular número 26 de fecha 18 de abril del 2005. Al respecto, los señores ministros del Consejo Directivo tomaron conocimiento de las modificaciones efectuadas a las bases mediante la referida circular, cuya copia como anexo forma parte de la presente acta. Y luego aparecen las firmas de los ministros y del director ejecutivo de Proinversión, el señor René Cornejo. Señor magistrado, este documento es muy útil porque nos permite claramente diferenciar que efectivamente quienes aprueban finalmente todos los cambios y las versiones de los contratos de este proceso de concesión es el Consejo Directivo. Es cierto, el señor Jorge Sergio Bravo está presente, pero no toma decisión, no firma el acta, no toma ninguna decisión. Estas decisiones están ahí porque es un funcionario de Proinversión que tiene que estar a disposición de los miembros del Consejo Directivo para cualquier tipo de consulta. La exposición técnica puede ser, en algunos casos, como se ha visto anteriormente, oral, o puede ser a través de los llamados, resúmenes ejecutivos, que los vamos a realizar con posterioridad, así que no voy a entrar en ellos, pero los resúmenes ejecutivos son elaborados por el coordinador técnico sectorial, pasando por el comité sectorial y llegan finalmente al Consejo Directivo. Y esto es importante también, esta acta es importante, señores jueces, porque permite claramente distinguir que hay decisiones sustanciales que corresponden al Consejo Directivo y que los toma el Consejo Directivo, y hay cambios formales que puede hacer perfectamente el comité, pero dando cuenta posterior al respecto de estos cambios formales, no sustanciales, al Consejo Directivo, que se encargará de su ratificación y toma de conocimiento. En ese sentido, el procedimiento, señores magistrados, que se ha visto en esta acta, al igual que las anteriormente oralizadas, es muy claro, en el que se ve la parte técnica, la parte de la razonabilidad de control de la concesión y finalmente la parte decisoria final que corresponde al comité directivo, al Consejo Directivo, perdón, de Proinversión. Doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, resaltamos nuevamente que es un acta del Consejo Directivo que recoge las decisiones adoptadas por dicho órgano y que se encuentra debidamente suscrito por los ministros que participan en dicha sesión. Los miembros del comité, como usted verá, no firman esta acta. Es útil y pertinente, en primer lugar, porque acredita que fue el Consejo Directivo de Proinversión quien el 22 de abril de 2005 aprobó en última instancia la incorporación y adecuación de la Ley 28242 a las bases del concurso del proyecto IRSASUR. En segundo lugar, este documento acredita, señor magistrado, que fue el Consejo Directivo quien aprobó en última instancia la versión final del contrato de concesión correspondiente a los tramos 2, 3 y 4 en el proceso IRSASUR y delegó al comité la potestad de realizar precisiones de carácter formal de la versión final del contrato, debiendo además dar cuenta de dichas modificaciones formales al Consejo Directivo para su ratificación posterior. Nuevamente vemos, el comité tenía ciertas facultades y el Consejo Directivo era el que en última instancia
tomaba las decisiones sustanciales, incluso el comité, en el caso de las decisiones formales o las modificaciones formales, tenía que dar cuenta para que el Consejo Directivo las ratifique. En tercer lugar, se acredita que el Consejo Directivo tomó conocimiento de las modificaciones no sustanciales de las bases realizadas por el comité mediante circular número 26. Es decir, nuevamente el comité, y este documento lo acredita, podía tomar decisiones no sustanciales. Las decisiones sustanciales se delegaban al Consejo Directivo. Esto acredita, señor magistrado, que el comité no podía tomar decisiones sustanciales, como ya he dicho, y porque esta es una competencia exclusiva del Consejo Directivo, y finalmente, para no ser redundante, el Consejo Directivo tomaba las decisiones sustanciales. Nuevamente, el comité proponía, hacía una propuesta al Consejo Directivo, y el Consejo Directivo, dentro de sus facultades establecidas en la ley, podía aprobar o desaprobar, y en este caso, aprobó la propuesta del comité. Eso es todo, señor magistrado. Señor fiscal. Sí, señor, se nota claramente que la modificación de las bases, como la aprobación del acuerdo final del contrato, tenían una incidencia previa, que era la intervención del comité. Y es este comité y no otro el que lo llevaba ante el Consejo. Entonces, el paso previo es evidente. Los integrantes del comité intervenían, tanto así que su presidente intervenía en estas sesiones. Solo eso, señor magistrado. Muchas gracias. Un receso de 5 minutos. 5 minutos, por favor, para cuestiones obvias, ¿no? Un refresco, ordenar sus intervenciones, todo. 5 minutos, por favor. Con hora, 5 minutos. Ahora sí. Vamos a continuar. Por favor, prendan sus cámaras. Doctor García, puesto continuar. Muchas gracias, señor magistrado. El documento 16 es el que corresponde oralizar en este momento, que es el acta de sesión número 96 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, que se encuentra ubicada a hojas 17.275 y 17.276, tomo 35. ¿Alguna observación, señores? Continúe, doctor. Muchas gracias, señor juez. Acta de la sesión número 96 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión. En Lima, siendo las 12 horas del 28 de abril de 2005, se celebró una sesión no presencial en base a lo dispuesto en el Acuerdo de Proinversión número 87-1-2004 de fecha 22 de diciembre de 2004, coordinada en las instalaciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, en la que se encontraban presentes don René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, don Jorge León Ballén, director ejecutivo adjunto de Proinversión, don Sergio Bravo Orellana, presidente de la Comité de Proinversión en Activos de Infraestructura, doña Jimena Zavala Lombardi, gerente de la Dirección de Promoción y Apoyo a la Inversión Privada, y don Ítalo Becerra Osorio, quien actuó como secretario. Con la debida anticipación se distribuyó la carpeta correspondiente a la sesión número 96 a cada miembro del Consejo Directivo, la misma que contiene los siguientes temas y documentos. Corresponde el número 3, segundo tema, postergación de fechas de presentación de sobres, número 2 y 3, y adjudicación de la buena pro del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil. Acuerdo Proinversión número 96-2005. De acuerdo a lo solicitado por el Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos mediante oficio de fecha 28 de abril de 2005 y resumen ejecutivo 42-2005 IOS de fecha 27 de abril de 2005, se decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del reglamento del TUO, aprobado por Decreto Supremo número 06096 PCM, aprobar la postergación de las fechas para la presentación de los sobres número 2 y 3, propuestas técnicas y económicas, de la adjudicación de la buena pro, apertura de sobres número 3 para los tramos 2 y 3 y 4 del concurso para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. En tal sentido, se tendrán como nuevas fechas las siguientes: presentación de sobres número 2 y número 3 y apertura del número 2, 20 de mayo de 2005. Apertura número 3 y adjudicación de buena fe, de buena pro, 23 de mayo del 2005. Transcribir el presente acuerdo al Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos y al coordinador del proyecto
exonerándolo del trámite de aprobación previa del acta. ¿Quiénes firman? Los ministros Kuczynski, Ferrero Costa, Ortiz Rivera y René Cornejo, director ejecutivo de Proinversión. Señores magistrados, este documento es absolutamente pertinente en la misma línea de lo que se ha venido acreditando a lo largo de las oralizaciones antecedentes, que es el Consejo Directivo el que toma las decisiones. Consejo Directivo que toma las decisiones a partir de un planteamiento técnico del coordinador técnico sectorial que pasa por un filtro de razonabilidad, en este caso realizado por el comité directivo. Además hay que destacar cómo también el Consejo Directivo se reúne de manera no presencial en el sentido de sus ministros, pero obviamente eso no significa que los distintos personas que trabajan en Proinversión estén a disposición del Consejo Directivo para que ellos efectivamente les puedan hacer los requerimientos que tengan por conveniente. Y eso se ve obviamente en la lista que se ha realizado de personas que trabajan en Proinversión y que estaban presentes, no expusieron ni votaron, sino estuvieron presentes a disposición del Consejo Directivo. Y el punto final importante, porque no se quiere reiterar lo dicho anteriormente, es el aspecto referido a el aspecto referido a que la decisión que específicamente en este caso se modificó es el aspecto referido a las fechas, a una postergación de la entrega de los sobres 2 y 3. Lo que resulta, reitero, muy importante tener en consideración porque va en contra de la tesis que el Ministerio Público ha pretendido, en este caso, sostener en agravio, en contra de mi patrocinado específicamente. Esto muestra cómo el propio proceso tuvo diversas ampliaciones que fueron necesarias con justificación técnica para hacer esas modificaciones que fueron propuestas al Consejo Directivo. Si hubiese existido, por el contrario, ese acuerdo de acelerar rápidamente, obviamente estas postergaciones no se habrían realizado. Correcto. Antes de concederse la palabra, hay un problema en la pantalla. ¿Usted ha sacado su diapositiva, doctor García? Sí, el doctor en lugar de Diego su diapositiva ha aparecido una pequeña pantalla. Se Sí. repite algunos integrantes de... Estamos Sí, en audiencia y a la vez una pantalla en hebreo o en árabe, no sé. No, el doctor Diego Oña, que me está asistiendo en este momento, no está proyectando, parece que el que está proyectando es el señor Abraham Danón, que está proyectando algunos aspectos, digamos, de su computadora. Señor Abraham, Sí, presente. por favor, usted está incorporando información a la pantalla porque acá aparece una pantalla y pareciera que fuera de su computador porque aparece en un idioma o una escritura que no conocemos, parece hebreo, ¿no? Y creo No que sé, por el tema de la guerra, hay acá ahora misiles, hay mucha interferencia, puede ser algo que no tengo control. ¿Podría usted apagar su dispositivo y volver a entrar? Ya lo haré. Listo. Esperamos entonces que entre nuevamente el señor Danón, ¿no, doctor? Podemos seguir avanzando, pero mejor esperemos porque no va a ser que haya también interferencia. De acuerdo. Entonces, sigo, doctor. ¿Ya no concluyó todavía? No, yo ya concluí y le corresponde, creo, a los abogados hacer la parte. Un minuto, vamos a ver si el señor Abraham. Ya, claro, es una pieza de la defensa del señor abogado defensor. Vamos avanzando. Doctor Ugazo. Muchas gracias, señor magistrado. Resaltamos que esta es un acta, nuevamente, del Consejo Directivo que recoge las decisiones adoptadas por dicho órgano y no por el comité y que se encuentra debidamente suscrita por los ministros de Estado que participaron en dicha sesión. Este documento es útil y pertinente en primer lugar, señor magistrado, porque acredita que fue el Consejo Directivo de Proinversión quien el 28 de abril del 2005 aprobó en última instancia la postergación de las fechas para la presentación de los sobres número 2 y 3, propuesta técnica y económica, y de adjudicación de la buena pro, apertura del sobre 3,
para los tramos 2, 3 y 4 del concurso Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. La presentación de los sobres 2 y 3 y apertura del sobre 2 se programó para el 20 de mayo de 2005 y la apertura del sobre 3 y adjudicación se programó para el 23 de mayo de 2005. En segundo lugar, señor magistrado, este documento acredita nuevamente que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso, en este caso en particular, la postergación de fechas. Nuevamente reitero, el comité proponía, pero finalmente el Consejo Directivo era el que decidía si aprobaba o rechazaba la propuesta del comité. Esa era una facultad exclusiva del Consejo Directivo. Finalmente, señor magistrado, este documental acredita que los plazos del proceso se ampliaron y no se redujeron, situación que contradice expresamente la teoría de la Fiscalía recogida en la sentencia, que se aceleraron los plazos del proceso para favorecer al consorcio ganador. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Gisela Andía. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en este documento, en el primer folio se aprecia la participación del señor Sergio Bravo Orellana, pero adicionalmente se tiene que mencionar que a folios 17.276, en el tercer párrafo, segundo párrafo, dice, ¿no? O tercer párrafo, se dice, con relación al concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, el director ejecutivo manifestó que las empresas que están participando en este concurso son postores precalificados en el concurso del eje multimodal Amazonas Norte y se encuentran concentrados en la elaboración de sus propuestas para dicho concurso. Adicionalmente, se han recepcionado nuevas sugerencias al contrato de concesión por parte de los postores de los CITRAN. ¿A quiénes se refería, señor magistrado? A la empresa Odebrecht, que también era postor en el proyecto de la IRSA Norte y en el proyecto IRSA Sur. Entonces, estas situaciones son las que motivaron esta decisión o la solicitud del comité de proinversión para esta postergación de plazos, pero que, tomando en cuenta el cronograma general, ustedes apreciarán que no se trató de una postergación en realidad. Es todo lo que tengo que mencionar. Gracias. Antes del señor fiscal, sí, doctor García. Doctor, creo que nuevamente no se están siguiendo las reglas que usted ha establecido al respecto. Si es que la Procuraduría entiende que hay una parte del documento que cree que debe ser oralizado, ella debe pedir su oralización y seguir la parte, digamos, el debate correspondiente con su oralización, su comentario, pero no puede utilizar la oportunidad que se le da para comentar los aspectos que se han oralizado para introducir una lectura y no permitir de esa forma que nosotros también podamos hacer el contradictorio al respecto. Entonces, creo que está alterándose las reglas establecidas. Si pues la Procuraduría cree conveniente leer una parte del documento para hacer algún tipo de alegación, que lo haga como lo hemos hecho en su momento con los documentos, con los documentales del señor Toledo, perdón, del señor Danón y de la Fiscalía, y creo que esas son las reglas que habría que seguir. Correcto. Sí, esa era la observación, en el sentido, ya se tiene señalado, cualquier parte que considere que la pieza oralizada se lea otro extremo o otros extremos, pueden solicitarlo. Luego opinaremos y daremos el tiempo necesario que permita su intervención, de tal manera que todos opinen sobre lo leído. Doctor Ugas, ¿era en esa línea? Sí, solo agregar, señor magistrado, lo señalado por el doctor Presidente García Cabero, que la fiscal está argumentando que ha hecho lectura aparte de un documento que corresponde a otro proyecto para generar una especulación. Ha mencionado la IRSA Norte, que no es parte de este proceso. Como usted comprenderá, estas actas del Consejo Directivo no solo se referían a un solo proyecto. Como usted, hay una agenda donde abarca varios proyectos y lo que ha hecho lectura la procuradora es un extremo que corresponde a otro proyecto que es el IRSA Norte, que no es materia de este proceso, y a raíz de esa lectura ha hecho una conjetura, una especulación argumentando. Entonces solo pedimos, señor magistrado, que se sigan las reglas que usted ya ha determinado. Correcto, eso es para todos. Yo entiendo a veces el momento de la información, ¿no? Pero para eso estamos, para autoadministrar nuestros tiempos, nuestras intervenciones, y cuando ya es no controlable por uno, recién intervenimos nosotros, porque la idea no es nosotros desde la dirección cortar los debates, sino buscar y escoger la mejor información. Con esa línea, señor fiscal, tiene usted la palabra. Sí. Reiterar, señor, cómo es que interviene el Consejo Directivo. El Consejo Directivo no interviene porque
a ellos se les ocurra, no. Simplemente hay una solicitud que dicen que es con un planteamiento técnico, con un filtro de razonabilidad supuestamente, de los integrantes del comité. Y para respaldar ello, quien estaba presente en el lugar, en esa sesión, era su presidente, Sergio Bravo Orellana. Entonces había intervención directa. No hay intervención solamente de los integrantes del consejo, sino directamente de los integrantes del comité. Ellos eran los que proponían. Solo eso, señor. Correcto. ¿Algún otro documental, señor doctor García? Sí, señor magistrado, paso a la siguiente documental, que es el acta de sesión número 99 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, que está a fojas 17.282 a 17.289, tomo 35. ¿Alguna observación, señores? Continuemos. Acta de la sesión número 99 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión. En Lima, siendo las 17 horas del 19 de mayo del 2005, se reunieron en las instalaciones del Palacio de Gobierno las siguientes miembros del comité directivo. Están los ministros y también los trabajadores de Proinversión. Acto seguido, al secretario da lectura de la agenda de esta sesión. 2. Concurso del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. A. Informe de avance. B. Postergación del cronograma del concurso. Y pasamos luego a la parte ya pertinente. 2. Concurso del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. A. Informe de avance. Para tratar este tema fueron invitados el señor Guillermo Rebagliati, coordinador técnico del proyecto, y el doctor Miguel Sánchez Moreno, asesor legal del tema. El señor Rebagliati, conjuntamente con el presidente del Comité de Proinversión y el director ejecutivo, informaron el estado del avance del proceso en los siguientes términos: postores precalificados, inversiones y riesgos. Consorcio Vial Sur ha elaborado el estudio de factibilidad. Dada su naturaleza, es probable que los montos indicados sufran variaciones al momento de realizar los estudios definitivos. Al momento de ejecutar la obra pueden aparecer dificultades asociadas a la geología del terreno, que implicaría mayores inversiones y tiempo de construcción. En el estudio de factibilidad no se valorizan los riesgos de tipo geológico. A este riesgo es asumido por el postor. Significa que los postores trasladarán a sus propuestas de pago todos los riesgos no contemplados en la inversión referencial, incrementando montos requeridos al Estado para cubrir estos riesgos. El pago máximo que Proinversión aprueba en su momento será calculado en base a los montos de inversión referenciales, en general con la información y el estudio de factibilidad propuestos por el ministro de Transportes y Comunicaciones, que incluye precios y metrados igualmente referenciales, más algunos considerando que traten de reflejar los riesgos de construcción asociados a los tramos viales. Todo lo mencionado implica la necesidad de que los montos referenciales de inversión determinados en el estudio de factibilidad aumenten o se acoten los riesgos, de modo de asegurar que los pagos ofertados puedan ser iguales o menores al pago máximo que publique Proinversión y que deberá ser calculado por una consultora de forma realista a fin de evitar los riesgos de declarar desierto el concurso. C. Montos de inversión de los postores. Odebrecht, por conversaciones, marzo de 2005, 1.092.056% adicional. Camargo Correa, por conversaciones, abril 2005, 980 millones, 40% adicional. Constructor Intersur, por conversaciones, mayo 2005, 1.181.000 millones, 69% adicional. Comentarios de sobre montos de inversiones. El consorcio concesionario Interoceánica, Odebrecht, luego de dar una primera aproximación en marzo, no ha querido expresar ningún adelanto con respecto a montos de inversiones, manifestando que están por encima del monto del estudio de factibilidad. El consorcio Intersur, 3 empresas brasileras, recientemente han manifestado que los costos directos del estudio de factibilidad están 30% por debajo de la realidad, que sus gastos generales son del orden del 40% y que su utilidad del 10%, costos directos, 787 millones, gastos generales, 317 millones, utilidad, 79 millones, de lo que hace un monto de inversión de 1.181.000 millones. Financiamiento. Las fuentes de financiamiento disponibles para los postores hasta el momento son los siguientes: Proex de Brasil, quien está interesado en financiar el 70% del monto de inversión;
el 85% de exportaciones de ese país al Perú. Las condiciones de PROEC son garantía de CAF por 1/3 de la deuda, garantía del Estado peruano por 1/3 adicional y garantía de un banco de primer nivel contra las reservas depositadas, la tercera parte restante de la deuda. CAF, quien está dispuesto a tener una exposición máxima del 40% entre préstamos y garantías. Crédito puente. A través de la CAF se está gestionando el otorgamiento de una línea de crédito de unos 200 millones directamente a los concesionarios y con aval del Estado peruano, de modo que los concesionarios puedan empezar a construir en un plazo mayor a 60 días contados a partir de la suscripción del contrato de concesión. En paralelo, el concesionario debe otorgar su financiamiento de largo plazo de modo que pueda luego prepagar el crédito de clase de la CAF y continuar con la construcción local de los tramos viales. Dificultades del proceso, discrepancias de montos de inversión, disponibilidad de solo estudios de factibilidad, lo que genera riesgos que se plasmen en las ofertas de los postores, poco tiempo disponible para que los postores hagan una evaluación minuciosa, lo que puede incrementar el monto de las ofertas. Preocupación de los postores de no concretar el cierre financiero de largo plazo al concluir la primera etapa de la obra una vez agotado el crédito de enlace. Acciones de eliminar diferencias de montos de inversión, concursar en base a metrados de estudio de factibilidad, acotar en lo posible los riesgos previsibles, disminuir las exigencias en cuanto a las características de la obra, índices de serviciabilidad y dar libertad para elegir el momento de ejecución de las obras, manteniendo la inversión solicitada, un mínimo de asfaltado por tramo y la transitabilidad total al término de las primeras etapas, establecer la posibilidad de incrementar el plazo de construcción. Acto seguido, el director ejecutivo expresó los esquemas de concesión existentes tanto en las concesiones usuales como en IRSA Norte e Interoceánica. Asimismo, propuso que se necesitaba ampliar las plazas del cronograma para poder cumplir con estructurar adecuadamente la operación y que OCITRAN, el Ministerio de Economía y Finanzas, opina respecto a la versión final del contrato de concesión y que la Contraloría de la República tenga el plazo de 10 días para emitir su informe previo. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, tomaron conocimiento. B. Postergación del cronograma del concurso. El secretario dio lectura al oficio de fecha 19 de marzo del 2005 y al resumen ejecutivo número 43-2005 IOS de fecha 16 de mayo del 2005, presentado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante el cual solicitan aprobar la postergación de fechas de presentación de sobres número 2 y número 3 para el 4 de julio del 2005 y adjudicación de obra para el 12 de julio del 2005 del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Al respecto, los señores ministros, miembros del Consejo Directivo, acordaron acuerdo de proinversión número 9901-2005, teniendo en consideración lo solicitado por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios, mediante oficio número de fecha 19 de mayo de 2005 y resumen ejecutivo 43-2005 IOS de fecha 16 de mayo de 2005, se decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del reglamento del TUO, aprobado por Decreto Supremo 9096 PCM, y en el artículo 23 del TUO de concesiones, aprobado por Decreto Supremo número 5996 PCM, a aprobar la postergación de las fechas para la presentación de los sobres 2 y 3, propuestas técnicas y económicas, y la adjudicación de la buena por apertura del sobre número 3 para los tramos 2, 3 y 4 del concurso para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Brasil. En tal sentido, se tendrán como nuevas fechas las siguientes: presentación de sobres 2 y 3 y apertura del sobre 2, 20 de junio del 2005. Apertura del sobre 3 y adjudicación de la buena pro, 23 de junio del 2005. Transcribir el presente acuerdo del Ministerio de Transporte, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al Comité de Proinversión de Proyectos, Infraestructura y Servicios Públicos y al coordinador del proyecto, exonerando el trámite de aprobación previa de acta. Finalmente, están las firmas de los ministros correspondientes, ¿no? Kuczynski, Ferrero Costa, Sánchez Mejía, Ortiz Rivera, David Lemor Balbín, Alfredo Ferrero Díez Canseco y René Cornejo como director ejecutivo de Proinversión. Señor magistrado, esta acta es muy importante, ¿no? Porque muestra cómo tanto el coordinador técnico sectorial, el propio director ejecutivo, y también está presente mi patrocinado Sergio Bravo Orellana como presidente del comité de Proinversión,
dan cuenta de todos los distintos aspectos referidos a esta concesión. Señalan obviamente la diferencia que hay entre un estudio de factibilidad y un estudio de ingeniería definitiva, y que eso va a presentar definitivamente diferencias precisamente por todos los aspectos geológicos no necesariamente contemplados en el estudio de factibilidad. Y esto obviamente confirma la tesis equivocada del Ministerio Público de entender que esto es como una contratación de obra pública, donde hay un estudio técnico que es el definitivo. No, aquí se empieza la concesión con un estudio de factibilidad y luego el ganador, a partir de su propio análisis técnico y detallado y sus propios costos, hace el estudio de ingeniería definitivo con el que finalmente se establecen los aspectos específicos del proyecto. Además, se muestra obviamente y se informa de que todas las personas que estaban interesados, de los 3 grupos empresariales interesados, establecían que los montos establecidos estaban por debajo de lo que debían costar la realización de la obra. Todo eso se informó por parte de los órganos encargados del aspecto técnico sectorial al comité directivo de Proinversión. Y finalmente el comité directivo toma conocimiento de esto. Pero lo importante y el segundo punto de esta acta que ha sido realizado es nuevamente, a solicitud del comité de Proinversión, la prórroga, la ampliación del proceso de concesión para la entrega de los sobres 2 y 3 y la adjudicación de la Buena Pro, ¿no? Que vimos que de mayo ya pasó prácticamente a junio, ¿no? Entonces, esto obviamente tira por la borda la tesis de que el comité técnico estaba coludido con Odebrecht para acelerar el proceso y para que solo ellos sean los únicos que puedan presentar una postura definitiva. Fíjense, de hecho, dentro de la información que se da cuenta al Consejo Directivo está el dato de que a lo mejor no hay suficiente tiempo para que los interesados puedan presentar un estudio completo, ¿no? Y eso pueda llevar a que hagan ofertas especialmente altas. E incluso también se considera la necesidad de observar los 10 días para que la Contraloría pueda hacer el análisis y las observaciones correspondientes. Es decir, claramente, esta acta refleja todo el procedimiento, ¿no?, que demuestra que el comité técnico cumplió con sus funciones, realizó sus labores, informó al Consejo Directivo y finalmente también solicitó las ampliaciones porque estas resultaban siendo necesarias. Doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, resaltamos que este es un acta nuevamente del Consejo Directivo que recoge las decisiones de dicho órgano y se encuentra firmada por los ministros de Estado que participaron en dicha sesión. Este documento, señor magistrado, es útil y pertinente, en primer lugar, porque acredita que fue el Consejo Directivo quien el 16 de mayo aprobó en última instancia la postergación de las fechas para la presentación de los sobres 2 y 3, propuesta técnica y económica, y de adjudicación de la Buena Pro, apertura del sobre 3, para los tramos 2, 3 y 4 del concurso Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. La presentación de los sobres 2 y 3 y apertura del sobre 2 se programó para el 20 de junio del 2005 y la apertura del sobre 3 y adjudicación se programó para el 23 de junio del 2005. En segundo lugar, señor magistrado, y en la línea de lo que hemos venido señalando, se acredita nuevamente que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso. Nuevamente, el comité propone y el Consejo Directivo, como órgano decisorio final, puede adoptar o rechazar las propuestas del Consejo Directivo. Finalmente, señor magistrado, se acredita nuevamente que los plazos del concurso se ampliaron y no se redujeron, lo cual, como habíamos señalado anteriormente, contradice la tesis fiscal recogida en la sentencia que los plazos se aceleraron con la finalidad de favorecer al consorcio adjudicatario. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Doctora Elia Sequeiros. Señor magistrado, este documental es útil en el cual se advierte que tampoco hay participación del presidente Alejandro Toledo Manrique para aprobar la postergación de las fechas de presentación de los sobres, así como también se advierte que este acuerdo ha sido aprobado por el Consejo Directivo, es decir, no por el presidente Alejandro Toledo Manrique, sino por el Consejo Directivo, y esto a petición también que tiene del Comité de Proinversión de Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos. Gracias. Muchas gracias, doctora Gisela Andía. Muchas gracias, señor juez.
en este documento se ha dado cuenta de que en esta sesión de Consejo Directivo, tanto el señor Rebagliati, conjuntamente con el presidente del Comité de Proinversión, es decir, el señor Sergio Bravo Orellana, informaron el estado de avance del proceso y contemplaron distintos aspectos que propiamente constituían los riesgos que conocieron, se evidencia a partir de este documento que conocieron los riesgos del proceso que posteriormente han generado daño al Estado. Por ejemplo, los riesgos asociados a geología, los riesgos asociados a, como señala, las dificultades del proceso en el literal G, las discrepancias de los montos de inversión, la disponibilidad de solo estudios de factibilidad, lo que genera riesgos que se plasman en las ofertas de los postores. Es decir, eran situaciones que ellos ya habían previsto. Incluso también el tema de el plazo que debía contar la Contraloría de 10 días para emitir el informe previo, lo cual no ocurrió en el presente caso, sino emitieron el informe el día de la buena pro, el 23 de junio. Entonces, esas situaciones son las que se plasman en este documento que acreditan el previo conocimiento de los miembros del comité de esas situaciones y pese a ello las decisiones que posteriormente adoptan. Muchas gracias. Señor fiscal. Sí, señor. Reiterar lo siguiente. Es una sesión que se lleva a cabo en Palacio de Gobierno, con participación en representación del comité por parte de Sergio Bravo Orellana, quien es el que habría explicado los alcances de la información que el comité había recibido para trasladarlo al Consejo Directivo. No es poca cosa la información que trasladaban y evidentemente con criterios técnicos y no solamente con un criterio de razonabilidad. Solo eso, señor. Muchas gracias, señor fiscal. Señores abogados, colegas, hasta acá vamos a dar la presente sesión, ya son las 11:40. Creo que ha sido información valiosa, entonces suspendemos en ese estadio para continuarlo en la fecha programada, el 19 de marzo a las 9 de la mañana. ¿Correcto, colegas? En la misma línea continúa el doctor García. Se está tomando en cuenta que estas piezas ya no van a ser oralizadas, ya que todos están participando, y eso ayuda a comenzar a consolidar la información que se está recibiendo. Entonces, señor fiscal, señores abogados, nos vemos el 19 de marzo a las 9 de la mañana. Buenos días. Buenos días, señor.